Muy bien, 20 horas en punto en todo el territorio del país. La temperatura es de 27 grados 8 décimas, pero hay una sensación térmica de 29,1. Todavía mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos previsto hacer el micro Antártida Argentina. Todavía no lo hemos dado de baja, pero tenemos dificultades para comunicarnos con el invitado, así que si no lo podemos hacer, es probable que el micro pase para la semana próxima. Por ahora tenemos al ingeniero Leonardo Castañino, que nos va a hablar de historia argentina, como lo hace habitualmente todos los martes y todos los viernes. Adelante, Leonardo. Bueno, yo había dicho, porque el primero de este mes fue Cerro Corá, habíamos dicho de hablar de Cerro Corá, pero para seguir un poco el hilo, digamos. Cerro Corá, contémosle al que no lo sabe, que es una de las batallas de la guerra del Cerro Paraguay. Corá es la última batalla de la guerra, que fue cuando mataron a Francisco Solano López. Exactamente. Pero para seguir, digamos, la hilación, para que la gente no... la vez pasada yo hablé de Lomas Valentinas, donde quedó prácticamente destruido el ejército paraguayo, y López logra escapar con unos 30 hombres, y se le empieza a reagrupar gente que lo seguía, algún batallón que llegó tarde, que se había demorado y no había llegado a la batalla, y cruzan el arroyo Ipecuá, que yo lo nombré como un episodio como los héroes de Ipecuá, que estaba ahí en mi libro. La cuestión que López empieza a retirar hacia el norte, en lo que se conoce como la campaña de las cordilleras, porque hay una serie de cordilleras que van cruzando. El conde de U, que era el yerno de Pedro II, era el príncipe Gastón María de Orleans, que era yerno de Pedro II, y se lo conocía como el conde de U. Al ver al ver las intenciones de López de retirarse, arma una campaña, digamos, para cortarle el paso, y al mando de Juan Manuel Mena Barreto, y por otro lado el mariscal Osorio. Ahora, ahí ocurre en el interín, digamos, entre Lomas Valentinas y Cerro Corá hubo varias batallas. Yo voy a nombrar dos que fueron de las principales. Correcto. Una es la batalla de Peribebuy, que Peribebuy es un pueblo que incluso lo habían hecho capital, digamos, porque al caer Asunción van cambiando de localidad a capital. Y es un pueblo que está en una especie de llanura con un arroyo que lo cruza, que es el arroyo Peribebuy, y estaba defendida por 1.600 hombres, 1.600 paraguayos. Incluso algunas mujeres, digamos, que estaban dentro como defensoras. Los brasileños, que tenían un ejército en esa zona de 20.000 hombres, se empiezan a tomar posiciones alrededor del pueblo a la noche, sin que lo noten los paraguayos. Incluso eran 20.000 hombres, inclusive con artillería. Entonces, a la mañana del 28 de julio, o sea, había bruma en el pueblo y no se veía, digamos, no se veía las lomas, o sea, no tenían visibilidad entre ambos, ¿no? Los paraguayos estaban tocando una marcha, para iniciar el día, y cuando se disipa un poco la bruma, empieza un cañoneo impresionante sobre Peribebuy, y atacan el pueblo hasta que lo toman. Dice que quedó el arroyo Peribebuy quedó rojo de sangre de la cantidad de gente que murió. Ya al final de la batalla incluso se habían quedado sin munición, entonces cargaban los cañones con pólvora y
piedras, vidrio, arena, lo que tuvieran a mano, hasta que cae los brasileños cerca de mediodía toman la plaza. El conde Edu fue muy vengativo ahí, porque cayeron algunos oficiales importantes, digamos, de los brasileños. Entonces Edu toma venganza y hace degollar al comandante de la plaza, al mayor Mariano Gómez, que los había tomado prisioneros, y a unos cuantos prisioneros más. Incluso después incendia el hospital de sangre, que estaba lleno de mujeres y niños. No solamente lo incendia, sino que cierra las puertas para que se mueran todos los que estaban adentro. El historiador Juan José Chiavenato, en un libro que se llama Genocidio Americano de la Guerra de Paraguay, que incluso yo lo transcribí en el libro mío, hace esta descripción. Dice: manteniendo en su interior los enfermos, en su mayoría jóvenes y niños, el hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasileras, que, cumpliendo las órdenes de ese loco príncipe, empujaban a punta de bayoneta dentro de las llamas los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la fogata. No se conoce en la historia de América del Sur, por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese. Incluso hay un testimonio ahí que da una persona que se llama Hilario Amarilla, que era jefe de artillería de Peribebuy, y dice que en un momento, enseguida que tomó la plaza, se presentó ante el conde Edu, se presentó un oficial paraguayo, que dice que era una persona alta, rubia, de maneras muy correctas, Sí. y Edu lo empezó a interrogar, a ver cómo había sido la batalla, y como este oficial le contestó bien, tuvo como una conversación con él, hasta que en un momento llegó un oficial brasilero y le dijo que no podían ubicar al jefe de la plaza. Entonces el oficial rubio, alto, que estaba hablando con Edu, le dijo: el comandante caballero jefe de la plaza soy yo. Entonces ahí dice que Edu se dio media vuelta y lo mandó fusilar. Incluso lo fusilaron, o lo mataron, lo asesinaron torturándolo, porque dice que lo estiraron entre dos cañones. Fue una muerte muy... Amablemente. Sí. Como era tan amable... Después de esa derrota de Peribebuy, vino también la batalla de Costañú, que fue el 16 de agosto de 1869. En esa batalla se iba retirando. ¿Qué pasó? López había dividido el ejército, que no era muy numeroso, pero lo había dividido en una vanguardia que iba al mando del general Rasquín, y otra en la retaguardia que iba a las órdenes del general Caballero, Bernardino Caballero. Iban avanzando hacia el norte, pasan por varios pueblos, pasan por Caraguatay y otras localidades, hasta que llegan a un lugar, a una zona que se llama Acostañú. Ahora, ¿qué pasó? Este caballero, que venía en la vanguardia, traía una marcha lenta, porque venía con todos los bagajes del ejército, con los bueyes o animales de tiro muy flacos. Entonces fueron alcanzados por el ejército brasilero, que estaba al mando del general Cámara, y llegan ahí a la zona, los alcanzan, digamos, en la zona de Costañú. Los paraguayos, el ejército paraguayo, todo lo que disponía eran 3.500 hombres y algunos pocos cañones, pero dentro de esos 3.500 hombres que dije yo, en realidad eran casi todos niños de alrededor de 10 años, excepto un batallón que tenía que eran veteranos. El resto eran todos chicos,
incluso algunos hasta disfrazados con barbas para, digamos, para que no se note tanto la juventud de los chicos. Entonces, no, al ser alcanzado por los brasileños no tienen más remedio que defenderse, o se produce la batalla. Al mando de los veteranos estaban Moreno y Franco, que a pesar de la desventaja que tenía, porque estaban menos armados y con mucho menos gente, se defendieron hasta último momento. El conde de U incluso manifiesta la inferioridad de los paraguayos cuando dice: nuestros fusiles a lo minué llevaban la muerte hasta a sus reservas, al paso que nuestros soldados más avanzados poco perjuicio sufrían. Porque claro, los brasileños tenían fusiles estriados de más alcance, en cambio los paraguayos tenían fusiles más antiguos de arma lisa, que tenían muy poco alcance. Bueno, ahí en Acostañú hay una serie de refriegas con artillería, con las tropas brasileras que lo superaban ampliamente. Los veteranos esos quedan totalmente desaparece, digamos, el batallón ese de veteranos. En todas estas intervenciones no había no había argentinos, digamos. No, en estos dos casos no, por eso eran solo los brasileños, que eran muchísimos más. Claro, estaban divididos los dos ejércitos a pesar de ser aliados, ¿no? Chiavenato lo describe así, dice: porque llegó un momento que al exterminarse, al quedarse sin hombres veteranos, quedaban nada más que los chicos para defenderse contra los brasileños, y además a ese ejército lo seguían las madres de los chicos que iban siguiendo al ejército. El mismo brasileño, José Chiavenato, lo describe así, dice: los niños de 6 a 8 años en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando para que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidos en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No pocas agarraban lanzas y llegaban a comandar un grupo de niños en la resistencia. El conde de U, un sádico en el comando de la guerra, después de la insólita batalla de Acostañú, cuando estaba terminada, al caer la tarde y las madres de los niños paraguayos salían de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer los pocos sobrevivientes, el conde de U mandó incendiar la maleza, matando quemados a los niños y a sus madres. Su orden era matar hasta el feto del vientre de la madre. Esto es lo que describe un propio historiador brasileño. No solamente querían ganarle la guerra a Paraguay, sino querían exterminar sí, a todo incluso el pueblo. Después de Lomas Valentinas, que López alcanza a escapar, después lo acusan a Casillas, que era el jefe brasileño, el jefe en realidad de los aliados en ese momento, ¿por qué no lo tomó prisionero y terminaba la guerra? Y entonces lo acusaban de que lo había dejado escapar para que el pueblo se reagrupe atrás del Solano López y matarlo. Y seguirlo mandando. Esta batalla, como yo dije, de Acostañú, que fue el 16 de agosto de 1869, se conmemora el Día del Niño Paraguayo, precisamente por esta batalla. Paciente Daniel Espínola del otro lado. Sí. Que es un niño paraguayo. Un niño paraguayo. Bueno, después de esta batalla viene la retirada del ejército, que van, digamos, hacia Cerro Corá. Y yo en el libro la llamo la caravana del infortunio, porque iban una caravana terrible, el sufrimiento que hubo, porque iban el mismo pueblo, la gente, los chicos, las madres,
sin alimentos, a veces sin agua, iban cruzando cordilleras, comiendo a veces naranjas amargas de la selva, o algunos animales que alcanzaban a agarrar. Murieron muchísimos de hambre. Algunos dicen que hasta quedaban sentados en el camino hasta que se morían, digamos, de inanición. Oleari, que es un historiador paraguayo, lo describe así. Dice: el mariscal López marchaba solemnemente con la pesada cruz de su infortunio a cuestas, camino de Cerro Corá. Marchaba con todo su pueblo, llevando consigo a la patria, a suscribir con él después del último sacrificio. No era aquella la retirada de un ejército en derrota, era el viacrucis de toda una vida, viril nacionalidad que prefería los horrores del martirio a vivir con su heroico vencimiento. A través de los interminables caminos en medio de los bosques, sobre las altas cordilleras, se veían cruzar la larga caravana avanzando en silencio en pos de aquel hombre portentoso, gigantesca encarnación de nuestra raza. Sigue Oleari y dice: hambrientos, desnudos, lacerados por las inclemencias de la naturaleza, caminaban durante el día arrasados por el sol de fuego, y en las tibias noches a la clara luz de la luna caminaban también sin descanso bajo la serenidad de los cielos. Aquella ruta trágica quedó cubierta de cadáveres y el enemigo, al avanzar sobre nuestras huellas, lo hacían marchando sobre una blanca alfombra de huesos humanos. Millares de mujeres y niños formaban parte de aquella fúnebre procesión, a cuya cabeza caminaba pensativo, misterioso y sombrío el guerrero formidable que un día pusiera en conmoción a medio continente y ante cuyo nombre temblaban de espanto las legiones enemigas. Aquel puñado de famélicos soldados, que apenas podían con el peso de sus desdichas, era todo lo que le restaba a 150.000 leones, cuyas épicas hazañas quedaron escritas en sangre desde el Paraná a la remota Uruguayana y desde Itapirú a los confines de nuestro territorio. Y aquella triste muchedumbre que iba desgranándose en medio de los más atroces sufrimientos era también lo que quedaba de un pueblo feliz, rico y poderoso, condenado a morir después de 5 años de martirio, porque protestara en nombre del derecho ajeno y defendiera los fueros de su propia independencia. Del pasado ya no le quedaba sino la inmensa gloria de la desesperada resistencia y el recuerdo imborrable de los grandes días de triunfo y de esperanza. Pero aún en medio de aquella tristeza infinita, de aquella amargura sin límites, conservaba todavía su indomable altivez y todas las energías de su implacable voluntad. Majestuoso en su infortunio, severo el continente, fuera y decidido en presencia del destino, parecía más que un hombre, un titán arrancado de la epopeya esquiliana. Sus pasos de gigante a través de las sierras aún repercuten en el corazón de la posteridad. López va retirándose hacia un trágico e inevitable final en los confines de la patria, pero sin dejar de pisar o defender un palmo del propio territorio y sin abandonar su inquebrantable voluntad de sucumbir antes que claudicar. A sus 18 años, al ser nombrado general, juró morir antes que dejar caer la bandera de sus manos. Vencer o morir fue su lema, y él y todo un pueblo lo cumplirían. López partió el 15 de agosto de 1869 y tras acampar en Yagüí, cruzar el Buruturí y Arroyo Hondo hasta detenerse en Piendó, que fuera estancia de Benigno López. Sin detenerse en el pueblo de Unión, pasa de largo en San Estanislao el 15 de agosto del 69, que se declara cuarta capital de Villa del Salto, a San Isidro de Caraguatay. Por eso yo digo que van cambiando a medida que pierden territorio van cambiando la capital, ¿no? El 9 de septiembre acampa en Tapiracuarí, atraviesa el bosque
Babiraí y el río Capibaí. O sea, no voy a leer todo porque es simplemente para dar... sí, son referencias a... porque hay un montón de nombres más que si no tenés un mapa no los podés seguir, pero como para, que no fue un paseo de este... Fue la caravana del infortunio. La caravana, yo la llamé así en el libro. Mira, me llama una oyente, paraguaya, y me dice que está muy triste por haber escuchado todo esto, que lo escuchó desde su niñez. Te manda un abrazo grande. Un bareté, me dice. Sí, a mí la verdad que, bueno, le agradezco y también me pone triste, porque yo la verdad que hay gente que leía el libro mío y decía, no lo puedo leer, se me caen las lágrimas, porque hay partes muy trágicas, ¿no? Realmente. Así que bueno, esto fue lo que yo rescaté, digamos, esta caravana. Y eso es antes de llegar a Cerro Corazzi. Antes de llegar a Cerro Corazzi. Que lo vamos a tratar seguramente. Que lo vamos a tratar el día martes. Sí, y así vamos haciendo la progresión hasta llegar a eso que fue la batalla que fue la culminación, donde sí. Matan a Solano López y matan a Solano López, al hijo Panchito, que era coronel, tenía 15 años, a la madre de... Se llegaba pronto a coronel. Se llegaba pronto a coronel en ese época. Y es que si no tenían cómo cubrirlo. Exactamente. Incluso el presidente de Paraguay fue hasta Coyoncurá, porque tenía un presidente. Y a López lo matan mal. Ahí hay un hecho curioso, que si querés te lo corto. Cuando muere López, la frase que se conoce es muero con mi patria. Pero en realidad dicen que la frase completa fue acá murió una civilización y ahora yo muero con mi patria. Pensaron que estaba desvariando López. Pero según dicen, y yo lo leí en un libro que la próxima vez que venga voy a traer la cita del autor y todo, que dice que los vikingos, según él, los vikingos vinieron a América en 1200 y pico, en 1280, 1300, que incluso fundaron la ciudad de, ¿cómo es esta ciudad peruana tan conocida? Machu Picchu. Después, cuando los incas avanzaron, se retiraron y se quedaron en Cerro Corá. Incluso el historiador hace unos trabajos de arqueología y descubre murallas y fuertes, incluso pinturas y signos celtas. O sea, de aquella época. Claro, o sea que dicen que entonces la frase de López, que dice acá murió una civilización, cobra sentido, porque precisamente hubo antes una civilización. Muy bien, Leonardo Castañino lo dice en Tiempo Nacional. A la vuelta vamos a refrescar cómo puede obtener usted los libros de Leonardo Castañino, incluso los audios de este mismo programa. Ahora vamos a escuchar los 20 de pizarra de la Quiniela de Montevideo del día de hoy. Adelante. La danza de la fortuna. Esta es una edición extra de la danza de la fortuna. Aquí están los 20 premios del sorteo nocturno de la Quiniela de Montevideo. Primer premio 535-535, segundo 457, tercero 328, cuarto 934, quinto 974, sexto 818, séptimo 780, octavo 154, noveno 732, décimo 641, décimo primero 865, décimo segundo 736, décimo tercero 413, décimo cuarto 666, triple 6, décimo quinto 018, décimo sexto 567, 67, décimo séptimo 830, décimo octavo 899, décimo noveno 396, vigésimo
588. El primero, reiteramos esta noche en la quiniela de Montevideo, 535-535. A los amigos de Tiempo Nacional el agradecimiento por permitirnos estar con la quiniela nocturna de Montevideo. Es que a partir del próximo domingo Uruguay y Argentina tendrán el mismo horario, por lo cual no habremos de coincidir con ustedes, amigos. Muchas gracias. La danza de la fortuna. Muy bien, como siempre, un gusto de trabajar con el amigo Freddy Cabrera, que es el jefe de Noticias Radio Colonia, entre otras cosas. Vamos a continuar con el programa de Tiempo Nacional, pero vamos a contarle a la audiencia cómo puede obtener los libros del ingeniero Castañino, que tiene La Guerra del Paraguay, que es uno de los libros del cual está extrayendo todos estos comentarios que está haciendo en este último tramo del programa. Y también está lo de Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, y Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, más de quien inventó el dulce de leche. Todos esos libros usted los puede obtener o bien en la oficina de Rubén Giovannini, siempre hablando con Emilce, que los tiene ahí, es la bibliotecaria de Rubén, ahí del instituto, donde tiene los del ingeniero Castañino y otros títulos más. Algún día los vamos a traer y los vamos a nombrar acá, todos los libros que usted puede obtener ahí, y también mediante la página del ingeniero, que es www.lagazetafederal.com.ar, Gaceta con Z. Sí, yo que te quería aclarar, porque algunos incluso me han preguntado, pero vos sos paraguayo. No, yo no soy paraguayo. Lo que pasa es que Paraguay en ese momento, o antes, era parte de las provincias del Río de la Plata, y la guerra esa fue totalmente contra natura, porque el aliado natural de Argentina hubiera sido Paraguay para defenderse de Brasil o de los ingleses que estaban. Ingleses o franceses que andaban dando vuelta por acá. Lo que pasa que Mitre se vendió, viste, porque fue allá a llevar las banderas del liberalismo, que eso fue lo que lo declaró él explícitamente, y con la excusa de llevar la civilización, que los paraguayos eran más civilizados que nosotros, o a liberarlos del tirano. Si nadie le pidió que le saquen al tirano, los paraguayos no le pidieron nada. Incluso lo consideraban tirano. Por eso, no, y por eso yo digo que yo no es que esté a favor de los paraguayos, es lo justo. Incluso hubo mucha gente, el mismo Alberdi dijo, fue el peor error que cometió Argentina fue haber hecho esa guerra. Guido Espano, Olegario Andrade, un montón de gente que se opuso. Felipe Varela, todo, hubo rebeliones y todo. Donde no solamente se venció militarmente a un pueblo, sino que se lo exterminó. Se lo exterminó. Paraguay se quedó sin hombres prácticamente. Mataron el 75% de la población, de toda. Y de los hombres mataron el 97% de los hombres. Vos imaginate, un genocidio. Uh-huh. Y además Argentina no ganó nada, porque Argentina, Brasil y Uruguay quedaron totalmente endeudados y al servicio de los ingleses. Y el virreinato, exactamente, y nosotros perdimos a Paraguay como parte del territorio. Claro. Que era parte nuestra. Muy bien, ahora tenemos una deuda con usted, don